Bueno, bueno, hola a todos, bienvenidos a este video. Nosotros pertenecemos a la Escuela de Salud y Bienestar, carrera de Psicología Clínica. Estudiamos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Hoy conversaremos sobre un tema actual y relevante, los tumores, una patología orgánica con implicación psicológica. Junto a nuestra invitada se tratará de aclarar ciertos términos, explicar su contexto y su enlace con el comportamiento de las personas. Exacto. El profesional que hoy nos acompaña es la doctora Marcia Beltrán. Ella es médico patólogo con su especialidad en citología. Tiene experiencia con pacientes oncológicos ya que labora en una unidad hospitalaria de especialidad. Un honor tenerla aquí, doctora Beltrán. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco la gentileza de su invitación. Espero que este conversatorio sea muy provechoso, fructífero, que pueda despejar dudas e inquietudes. Doctora, ¿puede explicarnos qué es un tumor o a qué llamamos tumor? El tumor, como la mayor parte de la gente lo conoce, se refiere a nódulos, a masas, a protuberancias que pueden salir en cualquier parte de nuestro organismo, que no están en un lugar habitual. Bueno, por lo que nos acaba de mencionar, ¿cómo sabemos cuando un tumor es benigno o maligno? Bueno, para determinar si el comportamiento de aquella masa que nos llama la atención es benigna o maligna, existen varias técnicas una vez que se ha obtenido una muestra. Técnicas que van a permitir visualizar la arquitectura, la forma de lo que está formado ese tumor y una vez realizado todo el proceso, llegar a un diagnóstico por medio de una microscopía. Obviamente, existen otro tipo de exámenes también que van a ayudar o coadyuvar a este tipo de diagnóstico, como son los exámenes de sangre, en los cuales también se realiza lo que hoy comúnmente se le llama marcadores tumorales. Es decir, que también van a permitir una guía y una orientación para poder determinar exactamente de qué tipo de lesión está el paciente padeciendo. El paciente podría determinar por sí solo si su tumor es benigno o maligno. El paciente por sí solo no, pero una vez que el paciente llega a la consulta, pues lo más importante es el aviso, los datos clínicos que él nos puede proporcionar. Pues generalmente el paciente llega y dice, me salió una bolita, me salió esta masita, pero ya tiene conmigo varios años, por ejemplo. O si no, puede llegar y decir, me salió hace un mes o hace 15 días, ha cambiado el color de la piel, por ejemplo, si estuviera más a la vista, va a decirnos si le duele, si le molesta. El paciente lo que nos da es los primeros indicios de la lesión que tiene y eso de alguna manera también nos ayuda a nosotros para poder eh, direccionarnos a pensar si se puede tratar de una lesión benigna o de una lesión maligna. Em, ¿Cuáles son las pruebas que se realizan en cuanto el paciente llega? Bueno, inicialmente sería ese el reconocimiento del paciente que corresponde al examen físico que le vamos a hacer. Una vez que el paciente nos ha contado la enfermedad actual por la que él acude a la consulta, pues procedemos a hacer el reconocimiento del mismo, el examen físico, como les acabo de mencionar. Una vez que realizamos esto, entonces determinamos qué tipo de exámenes son los que nos van a ser útiles. Como les indicaba, los de sangre pueden ser los exámenes de laboratorio, como son ecografías, mamografías,
resonancias, tomografías, dependiendo de la lesión a la que nos enfrentemos. Y una vez que se realicen estos también, veremos la necesidad tal vez mediata o inmediata de realizar una biopsia. Bueno, pasemos a la parte de lo que es el diagnóstico. Fernando, ¿nos podrías por favor ayudar con la siguiente pregunta? Sí, siempre se escucha que debe realizarse una biopsia. ¿Puede indicarnos qué es y en qué consiste? Cuando estamos frente a estas lesiones tumorales, uno de los exámenes primordiales más importantes que se debe realizar es justamente la biopsia. De la biopsia tenemos dos tipos para que puedan entender a breves rasgos. Uno que se utiliza agujas para obtener la muestra y otra en la que ya se obtiene parte del tejido. La primera no es tan invasiva, no se utiliza mayormente anestésico y lo que se obtiene, dependiendo del tipo de aguja que se utilice, pues será primero una muestra de células y segundo, si se utiliza una aguja más gruesa, pues se obtendrá un pequeño trozo del tejido que vamos a estudiar. Y en el segundo grupo de biopsias que nosotros le llamamos de cielo abierto, entonces, ahí ya se utiliza obviamente anestésico, se realiza un corte del mismo y se obtiene un pedazo un poco mayor o un fragmento mayor de tejido para poder realizar el estudio, que en general se llama estudio histopatológico. Tanto el uno cuanto el otro cumplen ciertos procesos, ciertos tiempos para poder llegar a un diagnóstico inicial. Y dependiendo de ese diagnóstico inicial, pues procedemos a aplicar otro tipo de técnicas que nos van a permitir darle un nombre y un apellido al tumor. Más o menos se aplicarían en tiempos entre más o menos unas 48 horas si utilizamos una técnica inicial que sería de aguja fina, hasta pueden demorarse hasta 3 o 4 semanas cuando ya se utiliza las técnicas de inmunistoquímica, porque son procesos que deben cumplir tiempos determinados y la aplicación de los reactivos realmente es muy delicado. Bueno, ya nos mencionó el tiempo que se demora, pero ¿nos podría explicar por favor un poco más su significado, su importancia y qué es lo que se obtiene? Uh-huh. Bueno, cuando se obtienen las biopsias, o mejor dicho, el objetivo que tienen las biopsias es justamente saber la morfología, la arquitectura de la lesión tumoral, de la bolita, del nódulo que vamos a estudiar. Una vez que obtenemos la muestra, el procedimiento, el procesamiento que recibe la misma nos va a permitir fijar, como si usted pusiera en una película para que no se mueva esa muestra y poderla observar al microscopio. Ahí vamos a ver si la morfología del tumor que estamos estudiando es muy parecida al tejido normal o es más o menos distorsionado o definitivamente ha perdido la forma. O sea, nos permite determinar la arquitectura, la forma del tumor. De alguna manera también nos permite determinar hasta cierto punto cuán agresivo es ese tumor, porque al realizar este tipo de estudios y a reconocer las células y el tejido de ese tumor al microscopio, nosotros tenemos o aplicamos ciertas escalas que nos permiten diferenciar esto y ponerle el nombre al tumor. Muchas de las veces en los reportes se va a observar que dice bien diferenciado, moderadamente diferenciado o indiferenciado. Eso es de acuerdo a si se parece o no se parece al tejido de donde obtuvimos la muestra. O sea, por ponerles un ejemplo un poquito más práctico, si tengo la muestra de una masa que nació en el músculo del muslo, entonces, presumiblemente tendríamos que ver músculo en los tejidos que vamos a observar, pero
Si estamos hablando de que es un tumor maligno, pues no necesariamente va a tener la misma forma del músculo. Puede ser algo parecida que sería bien diferenciado, o puede tener ciertas distorsiones que ya entrarían en un moderadamente diferenciado, porque no se parece mucho al tejido muscular del que se originó. Y el indiferenciado pues ya presenta totalmente una forma que no corresponde. Entonces, de acuerdo a eso, se aplican ciertas escalas para poder enviar en el reporte histopatológico. Es fundamental porque del diagnóstico final que se obtenga, una vez que también se han aplicado técnicas de inmunistoquímica, que son marcadores tumorales, hoy en la actualidad prácticamente un estudio histopatológico tiene que salir con inmunistoquímica. De lo contrario, es mucho más complejo darle el nombre que le corresponde y esto dificulta mucho más la aplicación del tratamiento que le dará en lo posterior al paciente. El aplicar estas técnicas de inmunistoquímica le permite al oncólogo clínico, que es el que se va a encargar del tratamiento, aplicar ciertos esquemas que no son iguales para todos. Entonces, si nosotros le proporcionamos la información adecuada, es decir, un nombre y un apellido, como nosotros le llamamos, el oncólogo clínico va a decir, este paciente es candidato para este tipo de esquema. Este otro paciente, por la forma, por la morfología, es candidato a este otro tipo de esquema. Este otro paciente no necesita va a necesitar radioterapia, quimioterapia, en fin, son diferentes formas de tratamiento, pero que dependen fundamentalmente del diagnóstico histopatológico que nosotros le proporcionemos al compañero profesional y de obviamente el tratamiento que el paciente va a recibir o no. Por eso es que este examen es una prueba de oro, es una prueba GOLD que se llama, porque sin esta no se puede hacer absolutamente nada en el paciente. Doctora, durante el tiempo que demora en efectuarse este examen, ¿puede afectarse el estado general del paciente? Bueno, generalmente todas estas pruebas, una vez que ya identificamos la lesión tumoral, pues se procura hacer con el menor tiempo posible. Es un trabajo interdisciplinar. Aquí intervienen imagenólogos, médicos internistas, patólogos clínicos, patólogos anatómicos. Intervenimos todo un equipo de tal forma que podamos acortar lo más que se pueda el tiempo de espera para el diagnóstico del paciente, de tal forma que procuramos que su estado general en verdad no se afecte. Hay algo que casi siempre se les menciona a los pacientes porque cuando alguien ya recibe este tipo de noticia que le dicen tiene un tumor, pues obviamente es la angustia y necesito que me lo saquen, necesito que me retiren, necesito que me den tratamiento. O sea, sí, hay que actuar de inmediato, pero no podemos correr, no podemos irnos en contra del tiempo porque pues eso puede dar lugar a ciertos errores. Entonces hay que darle el tiempo suficiente para poder aplicar todas las técnicas que requiere, dar un diagnóstico oportuno y certero para asimismo proporcionar al paciente, pues, obviamente, un buen tratamiento. Y por consiguiente, el estado general, nuevamente le repito, no va a afectarse. Ya la persona con su lesión tumoral, lamentablemente muchos de ellos ya viven con el tumor varios años. Entonces, como a veces yo les digo, esperar un poquito más, pero hacer las cosas correctas no va a cambiar el panorama. No es que va a aumentar ni va a disminuir, pero obviamente manteniendo ciertos límites, ciertos lineamientos. Tampoco podemos quedarnos e ir despacio, sino ir con el tiempo que se necesita, tratando de evitar que el paciente desmejore. Gracias. ¿Es correcto pensar que el cáncer es hereditario? A ver, como herencia como tal, bueno, hoy existen muchas técnicas genéticas, obviamente porque todos los tumores, sin dejar ninguno de lado, pues todos tienen un fondo cromosómico, un fondo
de ADN, un fondo genético, todos, absolutamente todos. Entonces, pero no podemos hablarle o etiquetarle como hereditario definitivo. Hay una predisposición genética, sí, es decir, a ver, en la familia pudiera ser que el abuelito tuvo cáncer y que ese gen que tiene el cáncer para X tumor, pues viaje a través de sus hijos o sus hijas y de sus hijos a sus nietos y así. Pero no necesariamente porque el abuelito tuvo cáncer, pues el nieto también va a desarrollar cáncer. O sea, existen otros parámetros que también podrían ayudar a eso. Entonces, por eso es que hablamos mejor como una predisposición genética. O sea, uno sí tiene el gen para generar el cáncer, pero no obligatoriamente va a tener que desarrollarlo. Por eso es importante que las personas se realicen su examen clínico oportunamente por lo menos una vez al año. Bueno, luego de aprender un poco más sobre lo que es el diagnóstico, vamos a pasar un poco más a lo que es el área de la prevención. Fernando, por favor, ayúdanos con la primera pregunta. Sí, ¿qué factores podrían contribuir o ser factores para la aparición de los tumores? Bueno, actualmente todo nuestro ambiente, todo nuestro alrededor realmente ha cambiado en todos sentidos y cualquier mínima afectación podría hacer que nuestro cuerpo reaccione generando un tumor. Pero a grosso modo y en general podemos hablar de que factores como la mala alimentación o una alimentación inadecuada, el uso de tabaco, abuso de tabaco, el uso de drogas, el uso de licor, la falta de actividad física son factores que obligatoriamente van a contribuir a que el tumor se desarrolle con más facilidad todavía. Como les repito, o sea, nosotros todos no sabemos, podemos cargar en nuestra genética algo que en nuestra familia sí se desarrolle con más facilidad, pero si llevamos una alimentación equilibrada, si hacemos ejercicio, qué sé yo, una vez, 2 veces a la semana, pues eso nos va a permitir mantener también equilibrio en nuestro cuerpo y va a evitar un poco o va a disminuir un poco este riesgo de que se desarrollen tumores. Bueno, ¿estas lesiones dan en algún momento algún tipo de alerta? Lamentablemente, sean tumores benignos o malignos, es bastante complejo y depende mucho también de cómo el paciente reacciona ante ellos. Por ejemplo, cuando un pacientito X tiene un nodulito en el brazo y él ha visto que ese nodulito está a lo largo de sus años de desarrollo y no ha crecido, pues realmente ni siquiera le toma en cuenta, porque no le molesta, porque no le duele, porque no ha cambiado de color, porque tal vez aumentó un poquito de tamaño, pero como no le afecta su estética, pues no le toma ni en cuenta. Entonces sigue, y sigue, y sigue. Pero asimismo, y lamentablemente, en cambio existe el otro lado, que son los tumores malignos. Esos tumores malignos tampoco avisan. Lamentablemente no avisan, sino cuando ya estamos en etapas realmente muy avanzadas. Y avisarían si el paciente es muy cuidadoso y muy cauto de mirarse su cuerpo y decir, ah, no, esto no estaba aquí. O qué sé yo, cuando uno normalmente en la ducha pues, se está tocando y por casualidad se tocó en la axila, por ejemplo, una bolita, dice, ah, no, yo no tenía esto. Entonces, si es preocupado, si es cauto, va a ir a la consulta y va a decir, sabe que esta bolita yo no tenía. Entonces, no porque le duela, no porque haya habido sangrado, no porque haya habido ningún signo, sino simplemente porque se topó y se fue preocupado. Pero hay muchos otros pacientes que no lo hacen. Como repito, no le duele, no le molesta, no sangra, no se lastima, se quedan ahí. Hasta cuando de pronto en algún momento ya no es una bolita,
empiezan a salir 2, 3, 4 y empieza también a tener otros signos, como por ejemplo lo que más le llama la atención es que a pesar de pronto alimentarse, no hay ganancia de peso. Al contrario, empiezan a verse cada vez más y más delgados. Hay signos indirectos como por ejemplo el cansancio, el aumento de sueño, sin razones. O sea, cansancio, por ejemplo, si se levantó, hizo sus actividades normales, pero está cargado de sueño, sin ni siquiera haber caminado. O dormir sin habiendo cumplido sus 8 horas normales, entre comillas, pero se duerme en cualquier lado. O sea, son decaimientos, son eh, estados en los que el paciente, o sea, ni siquiera les toma mayormente en cuenta, sino cuando ya van en contra de otras actividades. Por ejemplo, si está manejando y se queda cansado o medio dormido, entonces dice, ahí recién se preocupa, de lo contrario no lo hace. Y por ejemplo, también cuando si estamos hablando de cáncer, lamentablemente se preocupan es cuando hay lesiones malignas que empiezan ya a dar su a hacer su presencia cuando, por ejemplo, empieza a lastimarse la piel y no se cura y no se cicatriza. Y dice, no, o sea, ahí recién, dice, no, sí tenía algo aquí, pero bueno, ahorita que ya no se cicatriza, entonces ahí sí voy al médico y acudo. O sea, en definitiva, es mucho o es un factor muy importante que el paciente realmente se preocupe de su cuerpo, de su humanidad, porque el primero que da alerta es el paciente, no es otra persona más que, sino ella. Bueno, doctora, vamos a entrar un poco más en lo que es lo emocional y lo psicológico. Así que, desde su experiencia, ¿cómo reacciona un paciente cuando recibe un diagnóstico de un tumor, incluso si es benigno? Algo le mencioné a su compañero, pero pues vale la pena recordar que recibir una noticia en ese sentido, que le digan tumor, realmente es un choque. El paciente recibe un choque. O puede, le voy a hablar es por las experiencias que yo he tenido con los pacientes. Se les menciona esto y o se desatan en llanto, un llanto que no pueden controlar, no escuchan, no razonan, no comprenden y si de pronto hay alguna reacción verbal, lo que dicen es ¿y por qué a mí? O ¿por qué no le salió, no le dio a otra persona? O en ocasiones, alguna vez he tenido que decir, no, de pronto se equivocó en el diagnóstico, no ha de ser mi muestra, o no, yo no puedo tener esto. Entonces es el un extremo y el otro, o sea, de llorar, de deprimirse, de angustiarse, y el otro que también a veces reaccionan con agresividad. No, Obviamente es comprensible y no. generalmente cuando ya uno tiene este tipo de diagnósticos, al menos en mi caso, en lo personal, siempre prefiero que el paciente vaya acompañado con un familiar con el que se sienta más seguro, acompañado, apoyado y con el que ese paciente también pueda sentirse eh, como seguro de pronto de lo que le está pasando. Porque alguna vez algún paciente me decía, o sea, usted me acaba de decir esto y es como que no existiera, o sea, ya ni siquiera a veces como que sintieran que pisan el suelo, o sea, son reacciones de los pacientes, o sea, es muy entendible porque es un choque, o sea, nunca están viendo ni pensando que es un tumor benigno, siempre van a lo malo, o sea, es un cáncer y es un cáncer y eso me va a matar, y no es así, siempre hay algo que hacer. Bueno, Fernando, por favor, ¿nos podrías ayudar con la penúltima pregunta? Sí, claro. Doctora, entrando más a lo psicológico, ¿usted considera que la terapia psicológica podría tener
algún papel en este tipo de pacientes? Por supuesto que sí. Mire, igual siempre les digo lo mismo desde la experiencia personal. En el hospital, desde que se implementó el departamento de psicología, se ha visto que los pacientes, una vez que han recibido lamentablemente esta noticia, eh, el apoyo, la terapia que aplica los psicólogos ahí es una ayuda increíble. O sea, los pacientes, antes de que existiera el servicio de psicología, muchos de ellos han recibido la noticia y simplemente se han retirado a su casa y no han regresado. Se dejan morir. Ahora que ya está el departamento de psicología y que está implementado como parte del tratamiento, las terapias psicológicas, pues los pacientes, quiera que no, en las primeras obligatoriamente tienen que ir y eso ayuda a que nuestros psicólogos pues realmente trabajen de una manera súper fuerte para que ellos primero acepten la realidad y luego, pues, valga la redundancia, acepten el tratamiento y el tiempo que tienen que aplicarse este tipo de situaciones en ellos. Porque el tratamiento realmente es bastante especial, bastante traumático, muchas veces mutilante, como sucede, por ejemplo, en los cánceres de mama. Es súper especial que, por ejemplo, una paciente joven reciba una noticia de que tiene cáncer de mama y dentro de del tratamiento que va a seguir es que se quede sin su órgano. Entonces, imagínense lo que es para una mujer no tener el pecho. Entonces, hasta que No, acepte, y una vez que acepte aplicarse la quimioterapia, aplicarse la radioterapia, que es bastante difícil, es bastante dolorosa de lo que las mismas pacientes conversan. Entonces es un camino bastante árido, bastante difícil y ahorita con la terapia psicológica que se aplica no solo al paciente, sino también a los familiares, porque aquí el apoyo de la familia es fundamental también. Entonces, sí, ha habido un rescate de los pacientes, una mejor aceptación y realmente una recuperación mucho más rápida de los pacientes que antes, que no se daba este tipo de terapia. bueno, entonces lo que usted recomendaría es que todas las instituciones de salud que tienen áreas oncológicas también cuenten con un departamento psicológico. Sí, indudablemente, o sea, por la experiencia que le acabo de mencionar, por palpar directamente a los pacientes, muchas veces por el tiempo que pasamos con ellos hasta se genera un cierto enlace de amistad entre ellos, la conversación, lo que ellos dicen, qué le ha servido, qué no le ha servido, es indudable. El área de psicología juega un papel sumamente importante. Yo me atrevería a decir, por lo que yo he visto, que incluso hasta más de un 70% el apoyo psicológico que el paciente recibe es fundamental para su recuperación. Eh, Muchas de las veces esta terapia, créame que ha salvado vidas porque los pacientes mantienen la confianza en ellos mismos, recuperan su amor propio, mantienen la fe, sobre todo la fe, y esa confianza de que todo lo que se está haciendo es por su bien y van a salir adelante. Hay muchos pacientes que, a Dios gracias, realmente se han curado y hoy en día ya son años de solamente control y con la feliz noticia de que todo está bien y de que pues no hay cáncer, no hay tumor. Entonces, sí, todas las instituciones, no solamente las oncológicas en realidad, sino todas las instituciones de salud deberían tener el aporte de los psicólogos. Juegan un papel realmente muy importante, muy relevante.
Bueno, Fernando, ¿nos podrías ayudar, por favor, ya con la última parte? Sí, doctora, bueno, le agradezco mucho que haya aceptado estar en este video. Sí, como menciona mi compañero, le agradecemos mucho por habernos ayudado en este trabajo. Me gustaría saber si, como despedida, quisiera darnos algún mensaje final para estas personas que nos están viendo. Pues saber reconocer que el bienestar de una persona implica el trabajo de todo un equipo y hay ciertos puntos muy importantes. Yo siempre rescato es la parte anímica de los pacientes y en eso ustedes los psicólogos juegan un papel realmente muy, muy importante. El apoyo que pueden brindar realmente salva vidas. No es solo la medicación, no es una cirugía, no es solo aplicar un examen o hacer una técnica, no. Realmente a veces el paciente necesita que le escuchen, que le guíen, que le permitan exteriorizar lo que siente y que le ayuden a conducir esa situación tan especial. Y obviamente, pues ustedes son los llamados a ayudar, a ayudar a estos pacientitos y me alegro mucho que me hayan permitido este pequeño espacio. Espero haberles podido ayudar, aunque sea un poquito, en sus inquietudes y que sigan adelante, que no desmayen y que siempre sea eso, a apoyar, ayudar a los demás. Muchas gracias a ustedes. Bueno, dirigiéndonos a nuestra audiencia, bueno, primero le agradezco mucho a usted, doctora, por haber estado en este video. Y con nuestra audiencia espero que hayamos podido ayudarles a comprender lo que es un tumor, su prevención, sobre todo su diagnóstico y cómo la importancia de la familia en el acompañamiento de la persona que está pasando por esta difícil situación. Espero hayan comprendido que esto es un trabajo que tiene que ver con muchas partes de la medicina, porque es importante mucho el diagnóstico, cómo lo vamos a y cómo lo vamos nosotros a poder como avanzar ante esta difícil situación con ayuda de lo que sería la psicología y nuestros familiares. Muchas gracias a todos por ver este video y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias.